Bienvenido a Viviendo en la Verdad. El Señor te bendiga. Hoy vamos a continuar con la reflexión. Todas las cosas que Dios ha prometido que va a restaurar, que va a corregir. Y se cumple lo que dice el profeta Joel en el capítulo 2, que Dios va a derramar de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y es para nosotros, la iglesia, de sumo gozo saber que esta palabra está teniendo su cumplimiento. Pero nosotros tenemos que estar preparados como iglesia e individualmente como persona para poder ministrar todas las riquezas, no solamente en el ambiente espiritual, como lo anhelamos, sino también en lo secular, porque nosotros somos el testimonio definitivamente de esas riquezas, la manifestación de esas riquezas. Tenemos un ejemplo, el caso de José. Egipto no sufrió las consecuencias de 7 años de escasez porque Dios levantó a un José y le dio unas estrategias, le dio sabiduría para que en los 7 años de abundancia José pudiese ministrar con sabiduría todas aquellas riquezas, de modo que cuando viniera la escasez, Egipto iba a tener comida, iba a tener provisión. Y Dios quiere en estos tiempos también levantar José y Josefas que sepan ministrar las riquezas que Dios va a depositar con la lluvia tardía. También tenemos a los apóstoles, que ellos supieron ministrar la gran cantidad de frutos que produjo la lluvia temprana, la lluvia de gracia que fue derramada en el aposento alto. Cuando Pedro descendió, declara la palabra que primeramente se ganó 3,000 almas para Cristo y después 5,000. O sea, hubo una lluvia, en esa lluvia de gracia hubo un cosecho abundante y él supo cómo ministrarle, y aquella iglesia supo cómo ministrarla. Hoy Dios está demandando lo mismo de nosotros para poder hacer un buen uso de la producción que va a venir a causa de la lluvia tardía. Esa lluvia de gracia que está siendo derramada en estos postreros tiempos, como declara la Escritura. La palabra dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Y tú vas a ser participante de esa gloria postrera si aprendemos a ministrar los frutos de esa lluvia. Bien, amado, tú te preguntarás por qué los apóstoles pudieron hacer buen uso o pudieron ministrar bien esa lluvia o con eficacia las riquezas que produjo toda esa lluvia temprana. ¿Sabes por qué ellos pudieron hacerlo? Porque ellos supieron vivir y andar según el Espíritu. Y ahí radica la clave. Y vamos a estar hablando un poquito más de cómo es vivir la vida en el Espíritu. Pero también el Señor nos está reclamando a nosotros, la iglesia, que sepamos y aprendamos a ministrar la gloria postrera que ha sido reservada para estos tiempos. Y de la única manera que lo vamos a poder hacer, amigo, hermano, iglesia, es vivir y andar según el Espíritu. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y ¿sabes una cosa? Dios le dio una vida a la iglesia. Y fue la vida y es la vida del Espíritu. El Señor le asignó a la iglesia, y cuando estoy hablando de iglesia, yo no estoy hablando de 4 paredes. Yo estoy hablando de tú individualmente, yo individualmente como templo del Dios vivo. Dios nos dio una guía y esa guía se llama el Espíritu Santo, como declara la palabra en Juan 16:13. Que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y estamos hablando a toda verdad y es en nuestro diario vivir. No es solamente dentro de las 4 paredes, no es solamente aquí como pueblo de Dios unido, sino que es cuando la iglesia sale al mercado, cuando la iglesia va
a la escuela, cuando la iglesia sale a trabajar, cuando la iglesia se va de vacaciones, tú como persona individualmente, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y a toda justicia, porque nosotros no sabemos las cosas que vamos a confrontar. Y de eso se trata precisamente, de lo que yo soy, de la vida del Espíritu que yo vivo y yo proyecto, manifiesto a un mundo que no conoce, a un mundo que está sediento de ese amor que Dios manifestó y que lo ha improntado en nosotros mediante la persona del Espíritu Santo. Fíjate, el pecado del pueblo de Israel fue contra el Hijo, porque la palabra declara en primera de Juan 1:11 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero ¿sabes una cosa? El pecado de la iglesia hoy día es contra el Espíritu, porque no nos dejamos guiar, no nos dejamos instruir, no nos dejamos enseñar. El Espíritu Santo anhela celosamente guiarnos en esa verdad, pero a veces nosotros somos renuentes a seguir esas instrucciones, esas directrices, esas enseñanzas que el Espíritu Santo nos muestra, nos revela y nos guía en nuestro diario vivir. Pero ¿sabe una cosa? Esto tiene una solución. Esto es lo bueno, que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que da oportunidad al hombre. Y así como Israel se volvió a Cristo y Dios restauró, así también la iglesia, la persona que se vuelve a la guianza del Espíritu Santo, es restituido, porque Dios restituye todas las cosas. Fíjate, no todo el pueblo de Israel rechazó a Jesús, a Cristo, como no toda la iglesia rechaza la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Pero definitivamente nosotros tenemos que ser susceptibles, vulnerables a la voz del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Porque Dios trabaja con el hombre de espíritu a su espíritu. Por eso ha improntado su vida en nosotros, para que nosotros nos dejemos guiar por la vida del Espíritu. Yo quiero que tú tengas algo en mente. Y quiero que tú entiendas que a Dios hay que aceptarlo y creerlo como Él se ha revelado, y no de la manera en que nosotros lo concebimos o lo interpretamos. Ahí es donde radica el error. Por ejemplo, Dios se reveló o se dio a conocer a su pueblo a través de un pacto. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que entender esta conducta divina, porque si entendemos esta conducta divina, podemos entonces caminar con Él. Y fíjate, cuando hablo de conducta divina, estoy hablando de hechos, estoy hablando de manera de pensar, estoy hablando de manera de actuar, estoy hablando de la manera de tomar decisiones, estoy hablando de una manera práctica de proyectar esa vida divina que ha sido improntada en todo aquel que ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. A ti me refiero. Fíjate, muchas veces erramos y hacemos cosas incorrectamente y nos confundimos. ¿Sabes por qué? Porque le servimos al Señor de acuerdo, no le servimos al Señor de acuerdo a lo que establece su palabra, sino de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Y por eso es que la palabra declara que nosotros tenemos que renovar la mente. Nosotros tenemos que renovar la mente, la que estuvo viciada conforme a los deseos engañosos. Si las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, nosotros tenemos que renovar también la mente para que los pensamientos de Dios fluyan en nuestra mente y meditemos en ella de día y de noche. Entonces caminemos en esos pensamientos de Dios y confesemos esos pensamientos de Dios para que todo nos salga bien. Y aunque confrontemos dificultad, definitivamente, si nos mantenemos en esa verdad, aún esas situaciones adversas que confrontemos nos van a ayudar a nuestro crecimiento, a nuestra madurez. Y no solamente eso, sino a una dependencia total de Dios. ¿Sabes por qué somos tardos y renuentes?
porque hay una gran dificultad en el hombre para seguir instrucciones. Y esto lo vemos desde la fundación. Esto lo vemos desde Adán y Eva. Dios le dio unas directrices, mas sin embargo ellos no supieron seguir las directrices. Pero Dios nos da unas directrices ahora, porque ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros y el Espíritu Santo nos da unas directrices. Lo importante es que nosotros estemos susceptibles y vulnerables a la voz de Dios para seguir esas directrices. Hay dos cosas que nosotros tenemos que tener en claro, y es que nosotros tenemos que conocer los caminos y el propósito de Dios para poderle seguir. Como también es indispensable conocer la naturaleza de las cosas divinas, para entonces poder entenderlas. Y de la única manera es mediante la revelación de la palabra, pero definitivamente yo tengo que tomar las escrituras, leerlas y permitir que esa escritura cobre revelación en mi espíritu y tenga significación, de modo que mi mente esté receptiva para caminar en ello, en eso que el Espíritu Santo está revelando a mi espíritu, para entonces yo poder proyectar la vida de esa palabra, porque esa palabra ya ha sido vida en mi espíritu. Y se va a hacer una forma sencilla y va a ser práctica, no va a ser gravosa, va a ser algo sencillo que va a fluir de una manera natural, como son las cosas de Dios. Yo quiero que tú entiendas una cosa. Recuerda, en la dispensación de la gracia, que es el tiempo que estamos viviendo, que la iglesia de Jesucristo está viviendo en estos momentos, el mejor ejemplo lo tenemos en Cristo. Cristo todo lo hizo por el Espíritu. Primeramente, Él nació por el Espíritu, de la manera virginal, como fue puesto en el cuerpo de María. Dice que por obra del Espíritu Santo. Él creció por el Espíritu, creció en gracia y sabiduría. Él fue bautizado por el Espíritu. Él fue guiado por el Espíritu. En una ocasión el Espíritu, dice la palabra, que lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, fue guiado por el Espíritu, porque Jesús tenía que pasar esa situación. Y muchas veces nosotros pasamos situaciones también, pero somos guiados por el Espíritu. Pero para ello definitivamente la palabra tiene que ser vida en nuestro espíritu para poder salir victorioso, como Cristo fue victorioso en esa situación. También Jesús, por el Espíritu Santo, entregó su propia vida. Y no solamente eso, sino que el mismo Espíritu lo resucitó. Entonces la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 10, 38, tiene su cumplimiento. Cuando declara, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque la palabra declara que Dios estaba con él, como está con nosotros, como está contigo ahora en esa situación adversa que tú puedes estar cruzando. Dios está contigo. Y quiere usarte porque era improntado la vida del Espíritu dentro de ti. Y es la misma que te capacita y te habilita para pasar todas estas situaciones y circunstancias que después de todo van a redundar para que Dios reciba la honra, la gloria. Y tú crezcas y madures en el Señor. Nosotros también, al igual que Jesús, todo lo que somos y hacemos debe ser por el Espíritu. Fíjate, nosotros fuimos engendrados por el Espíritu, no de carne, no de sangre, sino por voluntad del Espíritu, porque Dios es quien elige. Nacemos por el Espíritu, crecemos por el Espíritu en el Señor, somos bautizados con el Espíritu Santo, fuimos ungidos con el Espíritu Santo, y tenemos los frutos del Espíritu, como declara Gálatas 5. Además, Dios nos ha dotado con los dones del Espíritu. Pero es necesario que recordamos
Y tengamos siempre presente que el ministerio de esta dispensación que estamos viviendo actualmente es por el Espíritu. Ahora adoramos en el Espíritu. Servimos a Dios en el Espíritu. Vivimos por el Espíritu y la palabra declara que somos guiados por el Espíritu. Entonces se cumple lo que dice Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amado, tú no te preguntas por qué este tiempo la dispensación es por el Espíritu. Es claro, mira, Juan 4:24 dice que Dios es Espíritu. Y si Dios es Espíritu, Dios se manifiesta, se revela de espíritu a espíritu. Pero ya Dios ha improntado en nosotros el Espíritu Santo. Y definitivamente Él es quien nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Amado, si hemos nacido del Espíritu, nosotros podemos conocer al Espíritu de Dios. Pero para esto tiene que haber una relación. Y de la única manera que tú y yo mantenemos una relación con el Espíritu Santo es caminando, es meditando en Él. Es cada vez que venga una situación adversa a tu vida, pregúntale, el Espíritu Santo habla, Él está dentro de ti. Pregúntale, ¿cómo yo me debo conducir ante esta situación? ¿Qué debo de hablar? ¿Cómo debo de confrontar esta situación? Señor, ¿cómo yo manifestar ese amor? ¿Cómo sobreponer los sentimientos de la carne? Créeme, amado, si vives por el Espíritu y andas por el Espíritu, vencerás todos los designios de la carne. Porque esta es la voluntad de Dios, que andemos por el Espíritu y vivamos por el Espíritu. Ahora no solo podemos hacer como Dios, sino ser como Dios. Y cuando hablo esto, estoy hablando en la imagen, la semejanza y el carácter. Y Dios ha puesto en ti su imagen, su semejanza y su carácter. Lo podemos hacer si andamos por el Espíritu y vivimos por el Espíritu. Esta es la gloria del nuevo pacto, la gracia, la misericordia. Estas son las bienaventuranzas de esta dispensación. Hasta aquí mi parte. Estaremos hablando un poquito más o profundizando un poquito más en la próxima programación. El Señor te bendiga, el Señor te continúe bendiciendo y guiándote la vida en el Espíritu. Conéctanos elmesias.org. Aprende, aplica y crece.